Muy bien, felicidades familia. En este día yo oraba y decía, Señor, ayúdanos a amarnos y ser familia como tú, Jesús, nos amas como nuestro hermano. Y de verdad que debemos buscar esa unidad. Bueno, hoy es día de familia, entonces yo quiero que te imagines un mundo así. Imagínate un mundo donde tus hijos siempre te obedecen. Imagínese ese cuadro donde tú le dices, dale de comer al perro. Sí, mamá. Donde usted le dice, hijo, lava el carro. Sí, papá. Por allá oí un. Que le digas, hijo, recoge tu cuarto. Sí, mamá, ahí voy. ¿Se imaginan ese cuadro? Uno dice, no, ni me lo puedo imaginar. Bueno, imagínate unos hijos 100% obedientes, pero luego también imagínate a una esposa 100% obediente. Los hombres deben estar haciendo Pero imagínate a la esposa que cuando tú dices, amor, ¿me tienes lista esta ropa? Sí, mi amor. ¿Me cocinas esto? Sí. Que, mi amor, ven aquí a la camita. Sí, mi amor. Pero ahora, esposa, imagínate a un esposo que siempre obedece. Y le dices, amor, arréglame esta fuga del baño. Y él, sí, claro que sí, ahorita mismo lo hago. Que puedas imaginarte a un esposo donde tú le dices, ¿puedes ir a recoger a los niños? Y él dice, sí, claro. O donde le dices, mi amor, dame dinero para ir a comprarme una blusa. Claro, toma. Esa exige más amenes que otras. Pero imagínate cómo sería la familia, cómo sería el mundo si todos fuéramos obedientes. ¿Cómo sería la condición de este mundo si todos a nuestro alrededor, hasta el perro, bájate de ahí, y se baja? Pero cuando estamos, que te bajes, bájate, órale, y la chancla, órale, ¿no? ¿Cómo sería este mundo si los empleados todos fueran obedientes? O yo como empleado fuera obediente. Ay, eso ya no dijo nadie nada. Los jefes, los empleados. Pero el mundo sería perfecto. Ahora imagínate si todos fuéramos 100% obedientes a Dios. ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería la condición de todo el mundo, de cada ciudad, si todos aquí fuéramos obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra, a lo que Dios pide de nosotros, a lo que Dios nos habla a nuestro corazón, que cuando Él dice, yo digo sí, Señor, y yo lo hago? ¿Qué condición de mundo tendríamos? Podemos esforzarnos por poner leyes en este mundo, por mejorarlo. Podemos esforzarnos por hacer que el mundo sea mejor con 1000 retos y 1000 cosas. Pero lo único que va a cambiar este mundo es si tú y yo somos 100% obedientes a Dios. Porque eso es lo que hace la diferencia a nuestro alrededor. Hoy quiero hablarte de la fe, pero escucha bien, la fe requiere obediencia. La fe, porque tú puedes decir, yo creo en Dios, yo le amo, yo le sirvo, pero si no le obedezco, realmente no es fe. Cuando aquí enseñamos y hablamos y decimos activa tu fe, quiero esforzarme, quiero tener más fe y oro, Señor, quiero fe para mi familia, quiero fe para mis finanzas, quiero fe para mi sanidad, pero llega un momento que tenemos que enfrentarnos con una pared que se llama obedece a Dios. La fe requiere obediencia. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe en Dios si no le obedecemos? Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Juan 14, versículo 15. Dice, si me aman, ¿qué? ¿Qué es esa gran palabra? Obedezcan. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo podemos decir, tengo fe en Dios?
le amo tanto. Y él dice, pero obedece. ¿Cómo podemos decirlo? Entonces la fe requiere obediencia. Dios demanda de nosotros, los que decimos tener fe en Él, nos dice entonces que debemos ser obedientes a Él. Yo quiero hablarte en esta mañana de algunas cosas respecto a la obediencia. Algunas cosas. Número uno es lo siguiente: la obediencia es señal de mi fe. La obediencia muestra si realmente tengo fe o es puro bla, bla, bla. Pregunta al que está a tu lado, ¿tú tienes puro bla, bla, bla? ¿O realmente tienes fe? Porque una señal, una demostración de mi fe es la obediencia. Dice el libro de Santiago que la fe sin las obras, sin el hacer las cosas, es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe es señal, la obediencia es una señal de que realmente yo tengo fe. ¿Tú has leído el libro de Hebreos? En el capítulo 11 todos saben que es el capítulo de los héroes de la fe. Al mejor dice, ay, yo ni contesté porque ni sabía. Pues póngase a leer esta semana Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Pero para ser una persona de fe, ellos tuvieron que obedecer y hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Por ejemplo, en el versículo 7 ahí de Hebreos 11, en el versículo 7 habla de un hombre llamado Noé. Y dice que como señal de su fe, fue por la fe que Noé, ¿qué hizo? Construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. ¿En qué? Entonces Noé tuvo fe para hacer el arca, pero no era así, Señor, yo sí creo que vas a mandar diluvio. Sí, Señor, yo creo que nos quieres salvar, pero no hace nada. ¿Qué tuvo que hacer? Construir el arca. Entonces la fe es una señal, la obediencia es una señal de que Noé tenía fe. Si él no hubiera construido el arca, entonces realmente no era fe. Dile que está a tu lado, no era fe. No era fe. Ahora, en el versículo 17 de ahí mismo, de Hebreos 11, versículo 17, habla de otro hombre llamado Abraham. Abraham también, Dios le dice que él tiene que ofrecer a su hijo en sacrificio. Y le dice, fue por la fe o como señal de su fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Pero ¿qué hizo él para demostrar que sí tenía fe? Fue y ofreció a su hijo. Dios le pone el alto y dice, no, nomás quería ver, nomás quería probarte. Pero me impacta que era un hombre de fe, pero lo demostró con su obediencia. Así que la señal de la fe es la obediencia. De igual manera, en el versículo 4 de los héroes de la fe, habla de otro hombre llamado Abel. ¿Se acuerdan de la historia? Caín y Abel. Bueno, Abel, dice la Biblia que él por fe, como señal de su fe, Abel presentó a Dios una ofrenda. ¿Sabías que para ofrendar requieres fe? Y cuando no ofrendas es porque no tienes. Porque dice Abel, fue por la fe que Abel pudo presentar una ofrenda porque él creía. Le creía a Dios, creía en él, creía en su provisión, creía en que él iba a cuidar de él. Y Dios aprobó, dice ese versículo, aprobó sus ofrendas. Y tantos otros en la Biblia que vemos, que vez tras vez actuaron, obedecieron a Dios y era una señal, una demostración de que eran hombres y mujeres de fe. No podemos decir que tenemos fe y permanecer sentados.
No podemos. La fe requiere acción. La Biblia dice, se conoce un árbol por su fruto. ¿Verdad que sí? Se conoce un árbol de lima, ¿por qué? Por las limas. Se conoce un árbol de manzana, ¿por qué? Por las manzanas. Y de igual manera se conoce un árbol de fe por su fruto ¿de qué? Obediencia. Así de fe, pues no. El fruto de la fe, la señal de la fe es la obediencia a Dios. Pero sabes, es un tema que nos cuesta tanto trabajo porque nos creemos más sabios que Dios. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando nosotros creemos que nuestras ideas son mejores que las de Dios. Mis maneras son las mejores maneras de Dios, que las de Dios. Pero cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, quiero ser un hombre, una mujer de fe para agradar a Dios, para lograr las cosas que Él ha puesto en mi vida, requiere una señal que es la fe. Cuando obedezco a Dios y su palabra, estoy diciendo que creo en lo que Él dice. Jeremías 7, versículo 23. Jeremías 7:23 dice, esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios. Para que Dios sea tu Dios, ¿qué se requiere? Obediencia. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y ¿qué pasa? Y les irá bien. Obedezco porque creo que hay bendición en la obediencia. Que si Dios dice, Él hará. Que si Dios dice, escojan lo correcto, hagan lo correcto, hagan lo que dice en mi palabra, entonces habrá como resultado bendición. Pero sabes, es de lo mismo al opuesto. Muchos obedecen a Dios porque creen que habrá bendición. Pero hay unos cuantos que no creen que en la desobediencia hay maldición. En la obediencia está la bendición, pero en la desobediencia está ¿qué? La maldición. Pero no lo creen. No lo creen. ¿Cómo sabemos que alguien no cree eso? Ay, no es cierto, a mí no me va a pasar nada. Yo puedo andar con otra y mira, ni nadie se va a enterar y no pasa nada. Y sí, pues ni modo. Pero creen, no pasa nada, no hay maldición detrás de ello. ¿Cómo sabemos que creen eso? Porque lo siguen haciendo. Entonces, ¿realmente no le creen a Dios? Si yo le creo a Dios, haré lo correcto por la bendición. Y si yo le creo a Dios, evito lo malo para que no venga la maldición. ¿Sí me están siguiendo? Pregúntale al que está a tu lado, no te estás durmiendo, ¿verdad? ¿Sí me están siguiendo? Realmente no creo que me irá mal si me meto en este negocio ilícito, por eso lo hago. Porque no creo que me va a alcanzar la maldición. Realmente no creo que me irá mal si no perdono, por eso sigo enojado y amargado y resentido. Porque no creo que nada pase. ¿A quién le afecta? Entonces yo sigo haciendo lo equivocado porque no creo en las consecuencias. ¿Cuántos papás o mamás hay en este lugar que le dicen a sus hijos como 20 veces que no lo hagan o te voy a pegar, te voy a pegar? Y los niños lo siguen haciendo y dicen, ¿qué? Te voy a pegar, de veras, de veras, te voy a pegar. Y lo siguen haciendo. Y uno dice, o sea, tu papá, ahorita que llegue. Y lo sigue haciendo y uno dice, 1, 2, que ya lo dejes, que no lo sigas haciendo. Cuando uno es de esa manera, ¿qué piensan los hijos? A ver, hijos, opinen. ¿Oyeron? Esa es la respuesta. No te creen. No te creen si tú lo dices y no cumples.
Y sabes, a veces tenemos esa actitud pensando que Dios es de esa manera. Seguimos insistiendo en desobediencia. Seguimos haciendo lo malo, lo que nosotros queremos. Y adivina qué, la consecuencia vendrá. Porque yo creo en lo que Dios dice. Y Dios dice, si me obedeces vendrán estas bendiciones. Y en Deuteronomio 28 dice, pero si me desobedeces vendrán todas estas maldiciones. Es una realidad. Tengo fe en Dios, creo en Él, entonces como señal yo le voy a obedecer. ¿Y sabías tú que para obedecer a Dios no tienes que entender todo lo que te está diciendo? Es que yo no entiendo por qué no puedo fornicar. Así no decimos porque la palabra se oye fea. ¿Por qué no puedo hacer el amor con la persona que tanto amo? ¿Por qué no puedo estar en este negocio? Nomás es una firmita que tengo que poner, aunque pues no es cierto lo que estoy firmando, pero ay, son bien rateros ellos. Pues que yo me lleve un poquito. Pues ¿qué pasa? No tengo que entender por qué Dios dice no robarás. No tengo que entender por qué Dios dice no al adulterio, no a la fornicación, no a la mentira. Yo no tengo que entenderlo. Simplemente tengo que obedecerlo. No tengo que entenderlo. Mira, cuando Dios dio la orden a Moisés y le dijo, están delante del mar rojo y yo quiero que levantes tu vara. Y va a decir, no ocupo levantar la vara, lo que ocupo es sacar a esta gente del aprieto. Porque está el mar rojo y viene el enemigo de egipcios por detrás. Necesito ayuda. Y Dios dice, tú levanta la vara. Ay, él pudo haber dicho, como muchos de nosotros, no entiendo. ¿Qué tiene que ver la vara? ¿Qué tiene que ver hacer eso? ¿Por qué tengo que hacerlo? Ahorita necesitamos hacer otra cosa, Señor. Necesito prepararlos para guerra, algo. Pero Dios dijo, tú levanta la vara. Y cuando Él obedece, ¿qué sucede con el mar rojo? Se abrió. No tengo que entender las instrucciones de Dios, solo tengo que obedecerlas. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo no sé si los tuyos eran igual de tercos, pero les decías, lávese los dientes y no. Ay, ¿por qué me los tengo que lavar? Porque se te pudren los dientes y se te caen. No la creen. Y luego unos empiezan con los inventos. No, es que si no te lo lavas en la noche la cucaracha se te va a meter en la boca. No, pues sí, para evitársela. Pero uno busca todas las estrategias para convencerlos que se los laven. Y les dices, cuando seas grande me vas a agradecer. ¿Sí o no les dicen eso a los hijos? Y los hijos así, ajá, sí. ¿Qué te voy a agradecer de verdad? Cuando seas grande vas a entender por qué todos los días te estoy dice, ponte desodorante. Cuando seas grande vas a agradecer. Uno como pequeños no entienden, pero no tienen que entender, solo tienen que obedecer. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces no entendemos instrucciones de Dios, donde Dios nos dice, nos pide, nos dice, deja esta relación, aléjate de tal lugar, no vayas con esa persona, no te metas en estos lugares, no hagas las cosas de esta manera en el trabajo. Y cuando Dios lo dice, ay, no entiendo, no importa, no tienes que entender, solo tienes que obedecer. La obediencia es una señal de que le creo a Dios. Y quiero invitarte a crecer en tu fe, obedeciendo lo que Dios te dice. Esto irá fortaleciendo tu fe. Tú dices, quiero tener más fe, quiero creer. Pues hace falta que nosotros lo mostremos con la señal de obediencia. Número 2. Acerca de la obediencia. La obediencia a Dios vence al enemigo. La obediencia a Dios le gana al enemigo. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer guerra espiritual y pelear y reprendo a Satanás en el nombre de Jesús y lo ato y lo echo al infierno y ahí estamos atando y desatando? Y te reprendo en el nombre de Jesús y vete por ahí, no vas a tomar a mis hijos y no vas a tomar a mi esposo y te largas en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes lo que más vence al enemigo?
es cuando somos obedientes. ¿Sabes cuánta gente hemos liberado? Hemos echado fuera demonios de sus vidas. Y al tiempo, adivine qué. ¿Ha conocido a alguien así? Que al tiempo está más endemoniado que antes. Existe, pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Escúchame bien. La clave no está en el echar fuera el demonio. La clave está en la obediencia que tiene a Dios. Cuando eres libre, tienes que empezar a obedecer a Dios o regresas a la misma condición en la que estabas. Y muchas personas quieren hacer guerra espiritual, echar fuera al diablo, hacer tantas cosas de esa manera, atando y diciendo y orando y ayunando, pero sabes que la obediencia es una forma de vencer al enemigo. Porque escúcheme bien, si todos obedeciéramos a Dios, no habría necesidad de liberación. ¿Sí o no? Si todos obedeciéramos a Dios, ni tendría que haber liberación de demonios en la gente. Pero ¿cuál es el problema? La desobediencia. Y la obediencia a Dios vence al enemigo. Lo que hace retroceder las tinieblas es cuando aprendemos a obedecer a Dios. Escuche bien, para quitar la oscuridad de un cuarto, te entras a un cuarto y hay oscuridad. No te pones ahí y salta oscuridad y tinieblas, ya no tienes lugar en este cuarto en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Prender la luz. Pero si tú no lo haces y ya te están, mamá, prende la luz. No, espérame, es que esto es del diablo y en el nombre de Jesús aplico la sangre y pongo el aceite de la unción y vamos a ungir la casa y tráiganse a David para que venga y ore. ¿Me explico? Pero la persona a su lado está, prende la luz. Pero si prendemos la luz, se va a la oscuridad sin necesidad de nada más. Hay oscuridad muchas veces en nuestra vida porque no hemos sido obedientes. Y por más que hagamos el esfuerzo de hacer las cosas en una manera que hemos conocido, a veces solo requiere un poquito de obediencia. Hacer lo que Dios dice, colocarte bajo la sombra de sus alas y obedecer a tu papá Dios. ¿Queremos hijos obedientes? Seamos hijos de Dios obedientes. No estoy diciendo con esto que no echemos fuera demonios, no, porque pues es una realidad que hay gente que no obedece a Dios. Lo que digo es que si obedeciéramos a Dios, habría un poder desatado en nuestras vidas. Veríamos el resultado de cosas que venimos tiempo orando, pero cuando Dios dice haz esto y no lo hacemos, nos colocamos en una situación donde Dios ya no puede orar. Cuando Dios dice, bueno, pero perdona a tus enemigos, chis, no. Bendícelos, ¿qué? No se lo merece, ¿cómo crees? Y rezongamos con la instrucción de Dios que dice perdónalos. Cuando Dios nos dice huye de la fornicación, huye, poquito nomás poquitito, ándale, ¿qué pasa? No pasa nada, ya nos vamos a casar. Hay oscuridad, tinieblas sobre nuestra vida que podrían ser vencidos. Obras del diablo en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestras finanzas. Si le creo a Dios, debo obedecer a Dios. La Biblia dice en Malaquías que si yo diezmo, entonces Él reprenderá al devorador. Pero como no le creo, por eso no diezmo. Entonces lo que tengo que trabajar es mi fe. Tengo que trabajar en creer que lo que Dios dice es verdad. Que lo que Dios dice es en serio. Y hay a veces problemas, dificultades financieras en nuestra casa, en nuestro negocio. Y estamos reprendiendo, queriendo hacer tantas cosas cuando lo que hace falta es obedecer a Dios y traer como Abel, que por fe ofrendó. A veces es lo único que falta.
Dile al que está a tu lado, a veces es lo único que falta. Ahora dile al que está del otro lado, a veces es lo único que falta. A ver, yo estoy viendo gente que no le está diciendo a su vecino y los voy a señalar desde aquí arriba. Usted no dijo, así que les voy a dar otra oportunidad. Dígale al que está a tu lado de nuevo. ¿Verdad? Número 1, lo hago para que te despiertes. Y número 2, lo hago para que tú mismo lo digas. Para que al hablarlo se haga realidad en tu mente y tu corazón. Y número 3, como dice mi guapo marido, para que seas obediente. ¿Cuántos aquí son obedientes? A ver, tóquese la cabeza. Ya vi quiénes no. Si la Biblia no te convence, yo no te convenzo. La clave está en la obediencia para ser libres. Por eso Jesús le dijo a la mujer adúltera y le dijo al paralítico, ve y no peques más. O sea, no nomás dijo, ay, sí te sano y todo va a estar bien. Dijo, ve y no peques más. Obedece los mandamientos, obedece las leyes que yo he establecido. Entonces, está claro en la Biblia que para vencer al enemigo debo obedecer a Dios. Porque si yo, aquí, escucha bien, escucha, esto está bien clave. A quien yo obedezco es de quien yo soy esclavo. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide qué? Obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Escucha bien, obedece a Dios y el reino de Dios avanza. Desobedece a Dios y las tinieblas prevalecerán. Obedece a Dios y su reino avanza. Pero cuando desobedecemos a Dios, las tinieblas prevalecerán en nuestra vida, nuestra familia y todo lo que tenemos. ¿Conviene obedecer la palabra de Dios? Sí. Escúcheme. Hay cosas que usted ya tiene que dejar de orar por ellas. Usted está ore y ore, Dios bendice, Dios hace esto, Dios aquello. Pero algunos aquí lo único que hace falta es que te apliques en la obediencia. Y vendrá esa respuesta. Ya no tienes que orar, tienes que obedecer. Dile eso al que está a tu lado. Ya no tienes que orar, ponte a obedecer. Viene un encuentro que le llamamos encuentro de conquistadores, que eso es para personas que ya cursaron su escuela de formación. Es otro encuentro donde Dios habla todavía más cosas, te libera de más cosas, hace cosas en tu vida. Y le decimos a los que son líderes de células, si no has ido, tienes que ir. Tienes que ir. No es opcional, tienes que ir. Y luego vienen unos y sí, ay, oye, y si me espera el que sigue, no, tienes que ir. Y si no vas, te quitamos la célula. Ay, qué drástico. Ay, ¿por qué? Hay personas que no entienden, obedece o hay consecuencias. Lee tu Biblia. Obedece, hay bendición, desobedece, hay maldición. No nos gusta esa palabra, pero es una realidad. Y hay cosas que necesito o puedo cerrar en mi vida con solo obedecer. Y yo me doy cuenta y veo líderes que les dice a uno, mira, necesitas estudiar escuela de liderazgo. Ay, no, y no quieren obedecer a nada a lo que uno les está diciendo. No, es que yo ya lo hice, no, es que quién sabe qué. A ver, este es el tema que vas a dar en tu celular. Ay, ese tema no me gusta, yo quiero dar el mío. Bien desobedientes. Y yo digo, si no pueden obedecer al hombre que ven, ¿tú crees que van a obedecer a un Dios que no ven? Porque Dios pone la autoridad para demostrar que podemos ser obedientes. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Si no puedo amar a mi hermano que veo, ¿cómo voy a amar a un Dios que no veo? La obediencia puede cerrar muchas cosas en nuestra vida. Vencería al enemigo en áreas. Mire, el doctor le dice al que viene, deje el azúcar,
está a punto de entrar en una etapa muy peligrosa de vida. Si no cambia su alimentación, habrá consecuencias. ¿Y qué sale la mayoría de la gente haciendo? Comprándose una coca en la tienda. Vamos por una coca, un pan. ¿Sí o no? Hay cosas en nuestra vida, hay enfermedades en nuestra vida que estamos orando, Señor, sáname. Y el Señor ha puesto sabiduría, nombres que te dicen, haz esto y habría una diferencia. No, pero no queremos obedecer porque cuesta. Pero eso ahorita lo vamos a ver, que la obediencia nos cuesta. Pero algunos hoy, para cerrar la puerta al enemigo en su vida, solo necesitan obedecer. Obedece a Dios y el enemigo pierde. Obedece a Dios y el enemigo pierde. Número 3, la obediencia, estamos hablando de la obediencia. La obediencia desata los milagros. ¿Cuántos aquí están esperando de Dios algún milagro en su vida? La obediencia desata esos milagros sobre tu vida. A lo mejor estás buscando un milagro físico, un milagro en tu familia, un milagro económico, un milagro en tu interior, en una relación. Estamos buscando milagros y escucha, Dios está a punto de responder a ese milagro. Dios está en la orilla diciendo, yo quiero hacerlo, quiero bendecir, quiero sanar, quiero hacer estas cosas en su vida. Dios quiere desatar los milagros. ¿Tú crees en un Dios de milagros? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sí creen en un Dios de milagros? Dios quiere. El deseo de Dios es manifestarse con milagros en tu vida de restauración, de liberación. Dios quiere desatar milagros, pero escúchenme, algunos solamente están a un paso de obediencia para recibir su milagro. Porque si tú te encuentras en un lugar de desobediencia, ahí no es un lugar bendecido. En un lugar de desobediencia no es un lugar de bendición. La bendición vendrá a nivel de mi obediencia. La bendición viene si mi obediencia está aquí, las bendiciones llegarán aquí. Si mi obediencia está aquí, las bendiciones llegarán hasta ahí. Porque los milagros se desatan en la vida de uno con la obediencia. Te lo compruebo, léelo en la Biblia, pero te enseño algunos pasajes. Juan capítulo 21 del 5 y el 6. Juan 21, 5 y 6. Dice, y les dijo Jesús a los que iban en la barca, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos venían de pescar. Dice la Biblia que venían de pescar toda la noche. Toda la noche habían pescado. Y les dice, ¿tienen de comer? Y dicen, no. O sea que no habían pescado nada, ¿se fijan? Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. A ver, veamos un momento la instrucción de Jesús. Jesús les dice, nomás echen la red para la derecha. Estos eran hombres experimentados en la pesca. Sabían de qué estaban hablando, de qué estaban haciendo. Sabían los tiempos, las maneras, el clima, el dónde. Sabían pescar. Jesús era pues el hijo de un carpintero. Pero escúchame bien. Me encanta que la respuesta de ellos no fue como muchos de nosotros que pensamos saber más, sino que su respuesta fue una respuesta de obediencia. Dijeron, ya hemos estado pescando toda la noche, pero bueno. Dice, entonces la echaron. No se pusieron a rezongar, no se pusieron a negociar, no, como muchos hacemos con Dios. Ay, Señor, pero sé que me pediste que dejara esta relación, pero ¿y si nomás los veo los domingos? Ay, Señor, sé que me dijiste que debía cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo y huir de la fornicación, pero bueno, ¿y hasta dónde, Señor?
como de aquí para acá o de aquí para acá. Ellos no se pusieron a negociar. En la Biblia dice, entonces la echaron. Obedecieron, diga conmigo, obedecieron. Y adivina qué pasa, un milagro. Pasa un milagro. El milagro estaba al otro lado de su obediencia. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El milagro fue enorme. Así como el milagro puede ser mucho más allá de lo que tú estás pidiéndole al Señor. Tú le estabas pidiendo por la salvación de un hijo, pues toda tu familia puede ser salva. Tú le estabas pidiendo al Señor para solo comprar un auto y Dios te dice, te doy para el auto y para la casa. El Señor es un Dios de milagros, pero el milagro está al otro lado de nuestra obediencia a Él. El milagro está, solo era obedecer y echar la red a la derecha. Otro es Lucas 17, versículos 13 y 14. Lucas 17, 13 y 14. Venían unos hombres, 10 hombres con lepra, una enfermedad en la piel incurable. Lucas 17, 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. A ver, esperen ahí un momento. Esperen ahí un momento. Están pidiendo sánanos. Y Él dice, vayan allá con el sacerdote. ¿Y para qué quieres que vaya el sacerdote? Te estoy diciendo que me sanes. Pero ellos no se pusieron a alegar. Ellos respondieron y dice la Biblia, y mientras ellos iban en el camino de la obediencia, ahí, ¿qué es lo que sucedió? Quedaron limpios de la lepra. En su camino a la obediencia. De la misma manera, los milagros se desatan en nuestra vida cuando vamos caminando en el camino de la obediencia. Los milagros se desatan sobre una vida que está posicionado en un lugar de obediencia. Tu milagro está al otro lado de tu obediencia. Porque mucha gente dice, bueno, primero que lo haga y entonces le obedezco. A ver si es cierto. A ver, que primero Dios me haga el milagro y entonces le sirvo. Que primero me haga el milagro y entonces voy a hacer y seguirlo y servirle. Y entonces obedeceré. Pero Dios dice lo contrario. Dios dice, ¿quieres el milagro? Primero obedece. Primero obedece. Lo difícil para Dios no es hacer un milagro. Lo difícil para Dios es hacer que obedezcas. Porque Dios puede hacer milagros, ¿sí o no? Sí puede. Dile que está a tu lado, Dios puede. Dile así, ánimo, Dios puede. Dios puede hacer un milagro, lo puede y quiere hacerlo. Pero escuche bien, nuestra responsabilidad es la obediencia primero. Obedezco a Él cuando Él me dice, no fornicarás, no estoy, ay bueno, pero es que ya nos vamos a casar. Pero pues mira, la amo, lo amo. Pero es que ¿qué? Quiero el milagro, tengo que estar posicionado en una manera de obediencia a Dios. Todo lo que Dios me ha pedido, tengo que estar respondiendo ante Él, sí, Señor. Y último y número 4. La obediencia a Dios a veces trae oposición. Cuando decides obedecer a Dios, parece que el infierno se te desata en tu contra. Decides, no yo ahora sí me dedico y voy a servir a Cristo. Y tu familia dice, sí, pues te largas de la casa. Y la familia se te pone en tu contra. La familia viene y te deshereda. Ni tenía nada para darte, ¿verdad? Pero ahí está desheredado, ándale pues. ¿Sí me explico? Justo
cuando decidimos. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios a veces va a traer oposición. Y justo cuando tú dices, voy a obedecer a Dios y voy a poner mis relaciones en orden. Ahora sí, mi amor, nos vamos a casar. Y el otro dice, no, yo no me quiero casar. La obediencia trae oposición justo cuando digo, ahora sí voy a obedecer y le voy a dar al Señor mi diezmo. Y de repente vienen un montón de gastos que no me esperaba. Y este recibo, ¿dónde salió? Y este va a venir. Tú decides obedecer a Dios y viene oposición. No, ahora sí, Señor, me voy a guardar en santidad. Ya no voy a dejar que esa mujer me tiente. No, Señor, ya voy a serle fiel a mi esposo, mi esposa. Ahora voy a serle fiel a Dios. Me voy a guardar de esa fornicación. No, Señor, me consagro a ti. Y justo esa semana te habla tu ex de la cual estabas tan enamorado. Y te dice, ¿qué onda? Nos vemos en mi apartamento. Y tú, ¿sí me explico? ¿No entendemos que cuando queremos obedecer a Dios va a haber oposición? Dígale que está a tu lado, va a haber oposición. Ahora dígale, pero obedece de todas formas. Cuando decides obedecer, a veces se suelta la oposición en tu contra. Entonces, ¿será que Dios no quería que lo hicieras? ¿Será que no era de Dios? No. Hay oposición. Cuando Dios dice algo, el enemigo va a oponerse a que no lo hagas. Hechos 5, versos 26 en adelante, cuenta la historia de los discípulos. Y dice, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles. ¿Saben por qué los arrestó? Porque estaban predicando el evangelio de Dios en las calles. Estaban predicando. Y vienen y los arrestan. El capitán fue con los guardias y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre Jesús. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Verso 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. No estamos en este mundo para agradar al hombre. Escuche, y esto es todavía más fuerte, no estamos en este mundo para agradarnos a nosotros mismos, para estar cómodos, para que todo en mi vida sea suplido, mi vida sea perfecta y hermosa. Yo no vivo para mí, dice la Biblia, ahora vivo para Él. Yo vivo para Cristo. Y si eso requiere que esté incómoda y que para obedecer voy a estar incómoda, pues así sea. Porque los apóstoles dijeron, nos es necesario obedecer a Dios sobre todas las cosas. Cuando se pone difícil y hay oposición, tenemos que escoger obedecer a Dios. Obedecerle a Él por encima de las cosas. Obedecerle a Él por sobre cualquier persona. Y a veces cuando hay oposición para obedecer a Dios, tendemos a querer obedecer como a medias, para que no me vaya tan mal. Ay, es que si obedezco a Dios en dejar esa relación, híjole, voy a perder muchos amigos. Ay, pero es que si obedezco totalmente a Dios en dar esta suma, el 10%, híjole, no me va a alcanzar. Entonces voy a dar un poquito diferente. Ay, pero es que si yo obedezco totalmente a Dios, en que me está diciendo que me vaya misionero, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y dejar todo lo que he construido y dejar todo lo que he edificado por tanto tiempo, voy a perder. Y entonces queremos
bueno, Señor, voy a ser un misionero aquí y todo, pero aquí viajo nomás hasta la central, ahí en el pueblito para allá. Y así puedo seguir con mis cosas, puedo seguir en mi ciudad, con mi familia, y así no tengo que perder nada. ¿Va? Entonces negociamos. Y el Señor dice, obediencia a medias es desobediencia. Medio obedezco no es obedecer. Medio veo lo que dice la Biblia y busco la manera de hacerlo a medias, es desobediencia. 1 Samuel 15, Dios le da una misión al rey Saúl. 1 Samuel 15 del verso 18 en adelante, por favor. Dice, Dios te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo, digan por completo, a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Más atrás le dice todavía más explícitamente, mata todo, vacas, camellos, todo vas a matar, no va a quedar nada vivo de esa ciudad. Fíjense qué dice, verso 19, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Verso 20, pero sí obedecí. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado y del botín, pero es para sacrificarlos a Dios. Verso 22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado hoy como rey. Si Dios da una orden, obediencia parcial es desobediencia. Si Dios te dijo, prepárate como adorador, ¿qué estás haciendo de flojo? Y métete a las clases. Si Dios te está diciendo, da, no des una parte. Si Dios te está diciendo, ve, impón manos y ora por ese enfermo, no digas, ay, no, ¿de qué oro? Señor, si Dios te dice, termina esa relación, no sigas en contacto, elimínalo, bloquéalo, haz lo que tengas que hacer porque Dios dio una orden. Obediencia a medias es desobediencia y no se desatarán los milagros sobre nuestras vidas. Lucas 14, versículo 33 dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo. Gracias. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y si pierdo todo por obedecer a Dios, así sea. Y si pierdo mis relaciones para obedecer a Dios, así sea. Y si pierdo mi dinero por obedecer a Dios, así sea. Porque escúchame bien, Jesús, por ser obediente, hasta perdió la vida misma. Termino con este versículo. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Pueden pasar los del piano, por favor? Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién estuvo el sentir este? En Jesús. ¿Cuál sentir fue? El cual siendo, siguiente por favor. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si pierdo, y si hay tanta oposición que pierdo en mi vida las cosas que más atesoraba, que eran tan importantes, mi prestigio, mi nombre, mi dinero, mi familia, así sea. Porque Jesús puso el ejemplo y dijo ahí en Filipenses, Pablo dijo, haya pues el mismo sentir, que fue obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Jesús, para cumplir su propósito, tuvo que ser obediente al Padre. Y para nosotros cumplir nuestro propósito en la vida, requiere obediencia. Pues